Bueno, quiero dar las gracias a todo el público presente, asistente. Sois muy bienvenidos a la reunión, a participar. Fijaros que somos un grupo suficientemente reducido para poder intervenir un poco cuando nos apetezca, ¿no? Y también yo quería dar la bienvenida a los ponentes, que, bueno, creo que casi todos ya son amigos unos de otros. Y voy a decir alguna pequeña cuestión para introducirlos, ¿no? Acerca de sus aficiones o espacio laboral. Bueno, a mi izquierda está Lucila Urda, que es profesora asociada en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. En el 2003 funda, ¿me oís? Bueno, como decía, a mi izquierda está Lucila Urda, que es profesora asociada en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM, que en el año 2003 funda la oficina PEZ Arquitectos, una oficina numerosa con 8 componentes. Su tesis, que creo que va a comentar alguna cosa, leída en el 2015, se titula El espacio público como marco de expresión artística. Y bueno, dentro de su oficina trabajan en múltiples proyectos, talleres y, bueno, como ellos tienen en su propia página web, dicen que trabajan desde la escala de barrio, tanto en nueva planta como en rehabilitación y a escala más micro dentro del contexto urbano. Almudena López Villalba, que está a mi derecha, pues ella es doctora arquitecta y también es máster en escenografía en la Escuela TAI de Madrid, y ahora mismo es profesora en la RESAD, y sé que la acaban de nombrar. ¿Qué te acaban de nombrar? Secretaria académica. Secretaria académica, es que es tan reciente que no me lo he aprendido. Y bueno, yo quería destacar que, pues, por ejemplo, la trayectoria de Almudena está muy vinculada a la escenografía, y que ella ha realizado escenografías pues en los teatros más importantes, por ejemplo, de Madrid, como el Teatro de la Abadía, el Teatro Español, el Círculo de Bellas Artes, el Corral de Comedias, el Teatro Albéniz o los teatros del Canal. O sea, que tiene una amplia trayectoria y su trabajo profesional lo ha llevado más en esa línea. En el extremo izquierdo está Uriel Fogué, bueno, que dirige la oficina Agencia de Arquitectura. Nos conocimos también en todo esto de cursos de doctorado y tal. Y bueno, él desde el 2005 es profesor en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Ciudad y Territorio en la Escuela Superior de Arte y Arquitectura ESAIA UEM. Y bueno, es miembro fundador del grupo de investigación Intersección de Filosofía y Arquitectura, investiga y es miembro fundador de ese grupo. Bueno, desde el punto de vista de la comunicación, yo creo que una de las aventuras más consolidadas pues es su trabajo en la edición de la revista UHF y otras muchísimas cuestiones de exposiciones, conferencias que, bueno, podéis buscar en internet, que aparecen muchas. Al lado de Uriel está Fernando Quesada López, que es profesor titular en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, de él puedo decir que es autor de numerosas publicaciones, una de las primeras, y creo que deriva de su tesis doctoral, ¿sí? La caja mágica, cuerpo y escena. Pero bueno, hay muchas otras, algunas también se pueden encontrar en ediciones asimétricas, como Comunidad Común Comuna. Hay otra del cuerpo a la red, que son 4 ensayos sobre la descorporización del espacio. Bueno, cuestiones todas también siempre bastante actuales. Bueno, yo me voy a presentar, soy María Jesús Muñoz, voy a quitar las gafas, profesora titular en el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica y, bueno, profesora también de cursos de audiovisual, formatos experimentales en comunicación audiovisual. Bueno, yo quería también presentar a Enric, que es bueno, nuestro
artífice, el que nos ha reunido, bueno, a causa de su libro. A ver dónde tengo una breve, sí, una breve reseña, ¿no? Pues a Enric, aparte de escribir y ser un gran aficionado a la fotografía, que me consta, es profesor en la Universidad New Haven de Barcelona, ha sido profesor de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña y bueno, participa en numerosos workshops y jurados de arquitectura. Ha publicado artículos y trabajado como editor en la revista Cercle de arquitectura, no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, en el 2015 funda el estudio Modernité Noire, que está pensado para la realización de trabajos de arte y arquitectura. Uno de los proyectos más interesantes es un proyecto de escultura sobre las villas y la etapa más purista de Le Corbusier. Bueno, yo quería especialmente a Enric darle la bienvenida de nuevo a la escuela. Bueno, y digo de nuevo porque nos encontramos en el año 2003-2004, como con alguno de los ponentes aquí, cuando se inscribió, tuvo esa brillante idea de inscribirse en los cursos de doctorado, en el curso de doctorado que yo dirigía, titulado Tejer de la arquitectura y el arte en el entorno del arte conceptual. Además, juntos, a raíz de esa situación, yo creo que también Almudena participó, organizamos una exposición en una galería en el barrio de Malasaña. La galería era Liquidación Total, no sé si ahora mismo sigue existiendo, y con un proyecto muy interesante titulado Piscina Municipal. Y bueno, alguna aventura más así hemos en estos años, pero bueno, quizá estábamos comentando, para mí es una gran alegría bueno, tenerte aquí y además que hayas reunido a esta mesa de ponentes, porque para mí supone, bueno, quizá es lo que tú decías, el feedback más fuerte de todos los que he podido tener respecto a esa aventura que estuvo vigente en la escuela durante unos 4 o 5 años por el tema del doctorado, ¿no? Y bueno, entonces vamos, el orden de intervenciones va a ser, primero va a pasar, Enric va a comentar alguna cosa, luego creo que es Lucila, después hablará Almudena y luego no me acuerdo, creo que Uriel y Fernando y Uriel. Bueno, eso no me ha quedado claro, pero yo, aunque enseguida Enric nos va a hablar de qué es eso del anacronismo, ¿no?, que aparece ahí en el título del libro, ese dispositivo cuyo efecto es revisar el pasado y actualizarlo, yo quería hacer algún comentario previo como introducción. Y bueno, según me he acordado estos días de esa frase que dicen Deleuze y Guattari, que hay muchas personas que tienen un árbol plantado en la cabeza. Y yo creo que este no es el caso, que Enric, por lo menos en este libro, no lleva un árbol plantado en la cabeza. Porque este libro tiene una estructura de desbordamiento, una estructura que crece y coloniza y nos coloniza como la mala hierba, como dirían Guattari y Deleuze. Al leerlo yo me he dado cuenta que presenta unas ciertas discontinuidades y que a mí, pues bueno, como el propio sistema cerebral, o sea, que empatiza con la forma en la que el cerebro realiza sus conexiones, ¿no? Y entonces te deja ciertos espacios un poco libres a que tú reconectes toda la historia. Y en ese sentido, a mí lo que me ha sucedido es que al leer el libro he vuelto a recordar, o sea, lo he asociado con este otro de Chantal Maillard, que no sé si conocéis, el título es Matar a Platón, que es uno de los libros como que más impacto y supuso un acontecimiento en mi vida. Y bueno, os recomiendo que lo miréis. No solo fue un acontecimiento o sea, de gran altura por el contenido poético, por el poema, por cómo lo desarrolla, sino que se me quedó fijada una forma de estructura
única. Yo hasta ese momento no la había visto articulada. Entonces, Matar a Platón es una especie de doble poema que, lo que pongo así, la primera parte de la página, un doble poema en el que se explica en qué consiste eso de matar a Platón, y en el que en la primera parte aparece un poema muy largo, con una tipografía, bueno, en un tiempo presente, a veces retoma el pasado, tiene una longitud, un espacio, ocupa un espacio en la página, y luego en la parte baja sucede al mismo tiempo otro poema, o sea, es como una especie de desdoblamiento poético de la cuestión de matar a Platón y describir que es un acontecimiento, pero no se queda ahí, sino que el libro termina con otro poemario que el título es Escribir, o sea, donde problematiza también cuál es la cuestión de escribir. Entonces, a mí me parecía que también la estructura del libro tiene cada capítulo, tiene esas... yo creo que se presenta desde lo que ha supuesto, esa es mi lectura, un acontecimiento para el autor, y como en este libro, o sea, trabaja desbordándose cuestiones de la fotografía en la arquitectura, de la arquitectura en la fotografía, ¿no? De tal manera que pudiera en alguien llegar a recrear esa idea de acontecimiento, ¿no? Y bueno, en este sentido es en el que también, bueno, esa estructura abierta, esa estructura rizomática, es la que es... yo creo que está funcionando en orden a poder quizá abrirse a los acontecimientos que ahí se narran, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que ahora tú nos desvelas ese otro mecanismo del anacronismo. Bueno, muy bien. Buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias a la Escuela de Arquitectura por acoger este acto y sobre todo al público que habéis venido y desde luego a las personas que estáis aquí reunidas en la mesa, Uriel, Fernando, Lucila, María Jesús y Almudena, que sois todos vosotros amigos de efectivamente mis años en Madrid, que fueron 2002, 2004, exactamente los cursos de docencia del doctorado. Trabajando también en una oficina de arquitectura en la que estaba Óscar, por ejemplo, que le teníamos ahí sentado, etcétera. De hecho, el libro está publicado por una editorial madrileña también, que es Ediciones Asimétricas, y el contenido del libro es heredero directo, de hecho, de los cursos de María Jesús en la asignatura de tejer del arte y la arquitectura. Y de hecho, desde entonces, ese ha sido un poco mi interés principal en lo académico y luego incluso en lo práctico, porque no ejerzo de arquitecto. Así que intento también desarrollar proyectos artísticos que proceden muy directamente de esos años, ¿no? Yo recuerdo yo creo que a Uriel se lo conté alguna vez, en alguna de nuestras clases compartidas, a él se le preguntó cuál era su interés principal, no sé si recuerdas esta anécdota, y Uriel dijo algo así como la identidad. Y cuando llegó mi turno me di cuenta de que yo no tenía ni idea de cuál podía ser mi interés en hacer ese doctorado. O sea, lo estaba haciendo un poco por inercia, a lo mejor. No, realmente no había nada a lo que yo me pudiera agarrar para decir, mi motivo para estar aquí es este, ¿no? Académicamente hablando, luego en lo personal había otras cuestiones, ¿no? Así que sí puedo decir muy claramente que este libro recoge toda esa herencia de María Jesús, compartida también con varios de vosotros. Si no recuerdo mal, Almudena, ¿verdad? También estabas tú allí también, ¿no? Así que a mí me da la impresión, a mí me hacía mucha ilusión estar aquí, en primer lugar para estar con vosotros, pero también porque el libro tiene un porcentaje de Madrid muy, muy alto en todo su desarrollo. De hecho, la persona que leyó por completo el documento antes de que fuera publicado fue Fernando. O sea, hubo la traductora también que estaba pendiente de, oye, tío, no entiendo nada porque la traductora no es arquitecta. Entonces, de golpe, dices que no. Me pierdo completamente y había una cosa bastante curiosa ahí, es que cuando ella se perdía es que yo había hecho algo mal.
Sí, 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 era sintomático de que en algún lugar la escritura no era suficientemente clara y no se basaba en que ella no fuera arquitecta, sino que efectivamente mi escritura no estaba funcionando correctamente, ¿no? Pero ya en un plan más académico, pues fue Fernando el que leyó el documento completo, te acordarás, supongo, ¿no? Así que tiene mucho sentido el que yo pueda hoy presentar este libro aquí y comentarlo con vosotros. Más allá de estas cuestiones personales que han rodeado la escritura y la publicación de este libro, en cuanto al contenido, yo no querría decir mucho porque ocurrió en Barcelona la presentación de que éramos también bastantes, cosa que a mí me gusta, pero por otro lado luego da poco tiempo a las intervenciones, así que yo no querría ser muy, muy extenso ahí. Decir que el anacronismo llegó luego, es una especie de mochila a la que, ¿sabes?, que yo añado al libro después, aunque yo había leído el libro antes. El libro, estamos hablando de un libro de George D.D. Uberman que se llama Delante del tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Yo ese libro sí lo tenía leído, pero no fue un libro que yo de forma sistemática utilizara para escribir esos capítulos, porque esos capítulos eran artículos. Y eran artículos que se publicaban separadamente en Metalocus bueno, y en otras revistas, ¿no? Así que no había un programa anacrónico para la escritura de estos capítulos, entonces llega ahí un poco como con pinzas al resultado final. A mí me sirvió sobre todo para escribir el prólogo y luego el epílogo. O sea, el anacronismo me sirvió para cerrar el documento, para cerrar piezas que en principio eran poco familiares entre ellas. Eso se discutió también cuando lo presentamos en Barcelona. Yo fundamentalmente veo la figura del anacronismo, y ahora os detallo mínimamente lo que podría ser en manos de D.D. Uberman, y luego donde a mí me parece que efectivamente lo encontramos en el desarrollo del libro, ¿no? D.D. Uberman lo define así: el anacronismo sería la intrusión de una época en otra, y todo lo que ocurre cuando esto, como tú bien decías ahora, María Jesús, se da como acontecimiento, ¿no? D.D. Uberman utiliza a Avi Warburg, a Carl Einstein y a Walter Benjamin para vehicular el anacronismo a través de, no sé, el origen en Benjamin, la permanencia en Warburg y la modernidad en Einstein. El libro es potente, es un libro que he leído varias veces, pero incluso no me siento tampoco muy capaz de retomar directamente a Uberman y responderle de una forma igualada. Es un libro que merece, podría ser un libro leído a lo largo del tiempo, porque no es nada, o sea, no es inmediato en absoluto su contenido y hacia dónde va dirigido. Pero resumiendo mucho, el libro lo que propone es una lectura acientífica de la escritura de la historia. El historiador positivista lo que suele hacer es aislar un hecho y profundizar muchísimo en todo lo que rodea el acontecimiento y luego su puesta en escritura. D.D. Uberman lo que nos propone es justamente lo contrario. De hecho, es una confrontación muy, muy directa con esta metodología, en la medida en que D.D. Uberman recoge sobre todo lo que puede llegar a ser memorístico, subjetivo, personal, en relación a ese hecho pasado. Entonces sería en esa puesta en actualidad por parte del autor en relación al pasado donde las cosas cobrarían un cierto sentido e incluso darían una nueva actualidad a ese hecho pasado. Más o menos a partir de aquí, a partir de esta pequeña descripción de lo que podría ser el anacronismo, a mí me da la impresión de que en el libro hay un par de momentos donde esto sí se da. Sería un poco en el capítulo dedicado a Rem Koolhaas, donde se da esta imagen de la mujer en el Angelus de Millet, este cuadro de Millet, este pintor perteneciente a la escuela de Barbizon, mediados del siglo XIX, esa oración en la que están un par de campesinos y que luego Dalí retoma para darle completamente la vuelta al proporcionar una lectura edípica de esa imagen
Y como mucho más tarde, en el 78, Rem Koolhaas con Madeleine Rieseldorf releen una vez más esta cuestión para darnos hasta el momento quizá la explicación más convincente de lo que puede ser la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York puesta en relación a una economía mundial, digamos. Tal y como funciona Nueva York es exactamente tal y como opera el capitalismo como sistema económico, ¿no? Y esto es algo que se pone en relación a Dalí y su método paranoico crítico, y luego Millet antes. Curiosamente, todo este desarrollo, que es básicamente intelectual, tiene un resultado formal que se encuentra, esa es un poco la broma, ironía que da pie al capítulo, que es decir, bueno, es que la arquitectura de Koolhaas fundamentalmente recoge esa imagen de la mujer en el Angelus, que es luego la mantis, ¿no? Esa mantis que va a asesinar al macho, ¿no? Inmediatamente después del acto sexual, y como luego en su arquitectura se da esta forma de recogimiento que se encuentra muy a menudo en esa arquitectura, que es una arquitectura antropomórfica muchas veces, tal y como es la lectura de Dalí, o sea, la lectura que Dalí hace de Nueva York, en la que dice estos edificios antropomórficos que están a punto de cometer actos sexuales y caníbales, en realidad son la representación de mí mismo. O sea, Dalí se veía a sí mismo como una imagen edípica. Conocéis la historia, ¿no?, de que Dalí recibió su nombre, Salvador, exactamente 9 meses después que su hermano mayor, Salvador, falleciera. Entonces Dalí, al recibir de nuevo ese nombre, al no ser su nombre, Dalí se siente asesinado desde el momento en el que nace. Eso es exactamente análogo a Edipo, ¿no? Y a partir de aquí se da un desarrollo bastante largo, la década de los años 30, que a mi juicio sigue siendo la etapa más interesante de Dalí. Pues Dalí ve Nueva York, pues exactamente como esa pareja de campesinos a punto de amparse mutuamente o bien a punto de cometer actos más o menos incestuosos, tal y como se dan antes en Edipo, ¿no? Bueno, toda esta gran narrativa, claro, el anacronismo sirve en algún momento para darte cuenta de que una arquitectura aparentemente tan contemporánea como la de Koolhaas puede estar recogiendo episodios antiquísimos y que nos pertenecen a todos, ¿no? Finalmente, dar otro rasgo en el que esto aparece es Le Corbusier, al que se le da de hostias durante todo el libro, para luego al final decir, Le Corbusier termina sus días en el Cabanon, ¿no?, en esa pequeña cabaña mediterránea francesa, para reproducir exactamente un modelo de vida que nada tiene que ver con la Virga Diez y todo este tipo de proyectos más racionalistas, y que sin embargo reproduce un escenario de vida solitaria y ascética al borde del mar. Él sabe que allí debe morir, se lo cuenta a Brassai, y efectivamente un día sale a nadar, tiene un ataque al corazón y fallece Le Corbusier. O sea, vemos a un Le Corbusier que tiene un drive que tiene poco que ver con lo que es el gran Le Corbusier conocido, y tiene, sin embargo, muchísimo más que ver con un Le Corbusier muy interno, digamos, ¿no? Y luego hay un último rasgo del libro en el que yo puedo apreciar mecanismos que pertenecen al anacronismo, que sería el del montaje o el collage. Hay algunos capítulos que están trabajados a partir de aparejar personajes o imágenes de manera que se produzca una especie de estallido cuando funciona, para producir nuevos significados, nuevas lecturas de esos objetos. Básicamente esta sería la idea del libro, y si os parece bien yo lo dejo aquí y os doy la palabra. Y podemos ir enlazando ideas dentro de lo que podamos, ¿no? Bueno, buenos días y gracias a todos. Gracias, Enric, por invitarme hoy. Estaba pensando ahora, cuando estabas presentando el libro, que efectivamente
He tenido también esa sensación, ¿no? La misma que tú y que tú mismo has contado, ¿no? De la agrupación de esos capítulos, que a veces es difícil encontrar un hilo conductor, pero que sin embargo yo creo que es también muy atractivo, porque lo que plantean es casi como un viaje en el tiempo, un viaje de personajes y de historias, y en las que se profundiza sobre también el proceso creativo. Y cómo muchas veces a mí me ha parecido muy interesante ver cómo a partir de la dualidad que planteas en muchos capítulos de fotógrafo, artista, arquitecto, podemos imaginarnos a lo mejor ese primer momento en el que comienza a generarse algo, a pensar una idea o un concepto que tienen en común muchos de los autores que planteas, ¿no? Entonces yo casi le veo mucho valor a esa estructura que llamabas ahora de collage y que yo había escrito aquí como dualidad interpretativa de algunos de los conceptos de los que se hablan en el libro, en los que se repasan muchos temas y alguno de... Bueno, a mí me ha interesado especialmente el capítulo que precisamente se llama El viaje, porque me parecía bastante clara esa evolución entre lo moderno, lo posmoderno y lo contemporáneo, y esa comparación entre autores como Le Corbusier y los fotógrafos, ¿no? Henri Cartier-Bresson, en los que, o Walker Evans, ¿no? En los que, no sé, yo lo he interpretado de una forma que quizá, no sé si es la correcta, me daba la impresión que esas imágenes que reproducían estos fotógrafos representaban de alguna manera esa desesperación, ¿no? de la población en un momento dado, y casi se hablaba de la modernidad como un paso más a dar, y luego leí al final del capítulo para reforzar esa idea de los derechos humanos, la racionalidad, no sé si como salvación a estas imágenes que propones, ¿no? Y luego, bueno, pues también me ha interesado mucho la parte que hablas de posmodernidad, porque es verdad que el personaje de Guy Debord, que en su momento, ¿no? A finales de los años 50 y 60, denuncian, a mi modo de ver, de una manera bastante premonitoria lo que es la sociedad en la que estamos ahora, ¿no? La sociedad del espectáculo, en lo que todo lo que percibimos es representación y no es auténtico, ¿no? También porque creo que últimamente de Guy Debord se habla mucho, y es porque esa misma sensación de la falta de realidad yo creo que existe ahora mismo, ¿no? Y ahí percibo que lo que los situacionistas siguieron haciendo después con esa búsqueda de la experiencia de ciudad, a mi modo de ver, está sucediendo en algunas de las ciudades contemporáneas, ¿no? De bajar a la ciudad, hacer y tratar de buscar lo auténtico, que tiene mucho que ver con la identidad también de vecinos, ciudadanos. Y bueno, lo que sí veo es que el libro da bastante que pensar, y eso me parece interesante. Y luego, por ejemplo, de Guy Debord, también la comparación con el fotógrafo Jeff Wall, que es precisamente un paradigma de justo la representación, o sea, lo artificial o lo figurado, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que ir repasando los capítulos, me parecía interesante simplemente volver a insistir en que yo creo que el valor de la compilación de capítulos está más en tu visión personal, que además es algo de lo que hablas en la introducción, y que me parecía interesante a lo mejor ahora citar. Y lo que sí creo es que el libro se convierte casi en una invitación para un segundo libro, porque hay muchas ideas esbozadas que creo que tendrían muchísimo interés en desarrollarse después, ¿no? Y bueno, pues quería a lo mejor leer esa frase que me parece que escribes, ¿no? En la que justifica de alguna manera la construcción del libro, en la que dices que, a ver, que
que en la reflexión sobre una imagen cualquiera pretende explicar cómo la mirada, es decir, la memoria, el inconsciente, la reconstrucción, el montaje y el anacronismo afectan a la escritura de la crítica de arte y arquitectura. Entonces, realmente yo creo que el valor del libro es que estás tú en cada capítulo con tus imágenes, con tu memoria, con tu inconsciente y la reconstrucción que se hace, ¿no? Y bueno, pues ahí más o menos hasta ahí puedo llegar. Así que si queréis. Hola. Bueno, pues muchas gracias, Enric, por permitirme participar en esta mesa y reencontrarme no solo con mi antigua escuela, sino con tantos antiguos compañeros que algunos hace tiempo que no veía. Bueno, pues yo voy a rescatar también algunas cosas del libro. Me tranquiliza también bastante lo que ha dicho María Jesús y Lucila. Yo creo que es verdad que la estructura deja huecos. Yo lo veo casi como una esponja y cada uno, yo me he agazapado en los huecos en los que me he sentido cómoda y que me lo puedo llevar a mi terreno. De hecho, ahora viéndolo con esa distancia, entiendo que no es casual tampoco la mesa, y aparte de los afectos, que todos somos amigos, y a ti te interesa que cada uno demos una visión de lo que nos ha movido, ¿no? Y bueno, pues yo como soy más cercana al mundo de la escenografía, pues lo voy a llevar a mi terreno. Bueno, el libro me parece en cuanto forma que es delicioso de leer, porque en un momento del libro Enric destaca cómo la cultura aborigen construye el paisaje a través de las canciones. Bueno, pues Enric reconstruye a través de su relato, que es un relato muy preciosista, muy cuidado, y de una mirada que no es en absoluto inocente, como él también recalca en algún momento del libro, una mirada plenamente histórica y literalmente específica, donde yo también añadiría que es absolutamente emocional y que rescata también el término de la empatía al final del libro, porque para mí es todo el resumen, ¿no? Que es necesario tener empatía para realizar cualquier obra de carácter artístico. Sea arte, arquitectura, fotografía, y también reivindico a los escenógrafos como compañeros de piso que tú mencionas, de arquitectos y artistas, porque al final creo que comparten y cada vez más los pensamientos que inducen su trabajo. Al igual que creo que quizás ahora cada vez más el relato se utiliza como forma de construcción de la arquitectura, los escenógrafos en cambio están intentando desprenderse del relato. Quizá porque el apegarse demasiado al relato conducía a ese anacronismo malentendido, ¿no? De simplemente meter en la batidora un montón de cosas con nombres y yuxtaponerlas, ¿no? Y sin que sucediera nada, ¿no? Pues como por ejemplo las divas del 19 eran capaces de representar a Medea enfundadas en un traje de pedrería y quedarse tan anchas, ¿no? Pues eso realmente no produce ningún significado. Sin embargo, creo que justamente el poder, el utilizar el anacronismo como herramienta, que los escenógrafos lo han utilizado desde bien temprano, solo funciona cuando produce significado. Y ese significado, en el caso del teatro, es producir que algo estalle dentro del espectador. Es precisamente producir la empatía del espectador. En ese sentido, quería rescatar también la idea del espacio escénico, como lo define el maestro Svoboda, que es el espacio psicoplástico, que él recalca, y digo literalmente, este espacio no debe ilustrar ni mostrar una imagen única, sino que es un espacio que funciona por acumulación. Creo que el libro de Enric también funciona por acumulación. Yo lo he leído varias veces y cada vez encuentro cosas nuevas, y creo que es como una lectura que te va empapando y te va abriendo no solamente a algunas obras maravillosas, que bueno, muchas no las conocía y ni siquiera he necesitado buscarlas en internet, porque cada vez que leo el texto encuentro hilos, ¿no? Que me llevan, quizá a lo mejor simplemente me conectan con mi propia memoria. Creo que empatía y memoria tienen mucho que ver y me parece que son herramientas muy interesantes para reivindicar en el trabajo de los arquitectos. Y bueno, ya cuando cedo mi testigo a los arquitectos. Sí, yo creo que vamos a hacer una ronda así, como vamos, y luego vamos a seguir. A ver, yo he traído la cosa escrita y la leeré.
soy muy malo improvisando. Bueno, algunas de las cosas que voy a decir supongo que, bueno, Enrique ya las conoce porque efectivamente cuando me envió el manuscrito tuvimos un intercambio de correos, tampoco muy largo, lo estuve mirando el otro día, tampoco era, pero bueno, de algo hablamos, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir, a ver, es que, bueno, yo no me voy a centrar demasiado en los contenidos porque me parece que todos los capítulos tienen el tema bastante claro, tienen una autonomía total, son muy cerrados, tienen una forma muy perfecta, entonces resulta bastante sencillo establecer o entender los argumentos que él va poniendo sobre la mesa en cada capítulo y los posibles, bueno, puntos de acuerdo, de desacuerdo, de debate que el lector, ¿no? podría extraer de ellos. Eso no me parece muy pertinente hacerlo ahora. De lo que quisiera hablar entonces no es tanto de los contenidos esos específicos del libro, sino del aparato crítico que él emplea, y a mí es lo que más me intriga o sobre lo que tengo menos certezas y menos claridad, porque sobre lo que tengo clarísimo, pues para qué hablar, ya está dicho, estamos de acuerdo, fenomenal. Por lo tanto, me parece como difícil, o desde mi punto de vista, poco interesante argumentar más a favor, más en contra de los temas de cada capítulo, porque, insisto, los argumentos que emplea Enrique en su libro están muy bien construidos, perfectamente armados, escribe muy bien, se le entiende muy bien, hay casi ninguna fisura en ese sentido, y además, y esto es muy importante, están avalados por otros autores a los que se recurre con muchísima precisión y con bastante solvencia académica. Es un libro que sigue muy de cerca a lo que yo llamaría como autoridades de un determinado tipo de crítica y por lo tanto no tendría demasiado sentido debatir desde dentro del dispositivo, a no ser o bien que uno sea un estudioso de ese dispositivo crítico o una autoridad, cosa que no es mi caso, ni la una ni la otra. Por eso digo, no, aquí no voy a entrar demasiado. Uno siempre perdería la batalla frente a voces mucho más autorizadas que uno mismo y que hoy día son ya historia, incluso un canon. Pongo un ejemplo. ¿Quién se atreve a discutir a Walter Benjamin o a David Huberman cuando están bien traídos a un discurso? Pues nadie. Nadie se atreve a rebatirlos, lo acaba de decir él, como son una autoridad. Es muy curioso porque iban contra la autoridad y son una autoridad. Y esto es lo que a mí, bueno, esto es una de las cosas que quería comentar. Me parece como intrigante, sospechoso, curioso, muy interesante. Entonces, me pregunto si podemos, si debemos dejar atrás a estos intérpretes de las imágenes. Y en caso de hacerlo, porque esto no es nada fácil, ¿quién nos acompañaría en esa deriva? Porque sería una deriva compleja, porque quizá no encontremos compañeros de viaje tan seguros como ellos son y sea un viaje difícil y duro. Pasando a otra cosa, aunque siguiendo un poco en esta tónica, el libro aborda las relaciones arte-arquitectura a través de la mediación de la imagen. No lo hace ni de la forma, ni del espacio, ni de la función o actividad humana, son ideas que no aparecen en ningún momento, ni de cualquier otro parámetro más convencional, digamos, que ha servido de nexo tradicional entre las dos disciplinas. Por ejemplo, la escultura y la arquitectura a través del espacio, de la forma, digamos, ¿no? Por lo tanto, estas disciplinas, el arte y la arquitectura, aparecen a la vez muy cerca, pero a la vez muy lejos la una de la otra y mediadas por imágenes, ¿no? Por eso aparecen los fotógrafos todo el rato, aparecen casi, no más, ¿no?, que los arquitectos, y a Enrique le interesa especialmente ese campo, y por eso la arquitectura en este libro y en general en los discursos de Enrique se ve juzgada, analizada, comentada fundamentalmente mediante la imagen a que da lugar. Es decir, que no la considera tanto por su comportamiento inmediato y directo en su interacción, la arquitectura, quiero decir, con el medio, que podría contener seres humanos o no contener seres humanos, sino en su comportamiento, el de la arquitectura, indirecto, mediado, incluso multimediado, diría yo, ya no con el medio, sino con el espectador, que adquiere una agencia, una presencia fundamental. Y ahí también me preguntaría si esto inevitablemente implicaría la existencia de un ser humano y de un punto de vista, si sí o si no. Porque aquí es donde creo que bueno, podría estar una posible segunda parte, un debate interesantísimo, y donde podría encontrar un cierto talón de Aquiles del libro, y un punto en el que me interesaría muchísimo discutir. Es si realmente se está estableciendo una relación entre imagen y mirada que coloca o que recoloca en el centro al ojo humano, porque esto está muy discutido desde muchísimos frentes y
por no seguir discutiéndolo, porque no me parece que sea un tema en absoluto cerrado. Cuando las imágenes, por ejemplo, como sucede cada vez más, no las produce el ojo humano, ¿qué arsenal crítico podemos emplear para penetrar en ese problema? Y pienso en, por supuesto, satélites, drones, imágenes de síntesis y muchos otros medios de producción de imagen y de... No está cuando Benjamin, Barbour y Huberman construían sus relatos. Hace pocos días, en una de posgrado, la espiral Yeti, que es una obra que aparece aquí analizada, y en ese artículo se hablaba de cómo Google Earth suministra una experiencia que, según el autor, es muy efectiva de esa obra de arte, que incluso podría llegar a sustituirla por completo. Describe un poco el mecanismo que ha puesto Google Earth, sobre todo a través de, bueno, de imágenes de comentarios de usuarios, y el artículo concluye con la hipótesis de que el propio Smithson sería un gran entusiasta de lo que Google Earth ha construido con su obra, porque, dice él, sería el non-site de un site, o sea, el mapa de una intervención. Mientras, continúa el autor de este artículo, que es artista, no arquitecto, mientras que la experiencia de recorrer la espiral, en realidad, es, según la mayoría de las personas que dejan ahí reviews, poco interesante y aburridísima. Sin embargo, la de verla desde el aire, dicen ellos, es fascinante y absolutamente completa. Entonces, esto a mí me ha parecido muy chocante, porque según el autor del artículo, basta la vista satélite de Google Earth, es decir, el mapa, para comprender esta obra en su totalidad. Y lo demás es poco interesante, aburrido, no añadiría nada a la completitud de la obra. Y además insisten que Smithson estaría de acuerdo en esto. Esto es, por supuesto, muy discutible, pero me parece muy, muy interesante y muy significativo que, bueno, las nuevas generaciones de los posgrados de Columbia, que son la élite, estén haciendo estas afirmaciones hace más o menos una semana o dos. Seguimos. Yo creo que el libro de lo que trata, lo decía, era de la arquitectura mediada por imágenes, y que la relación entre imagen y objeto fue, o por lo menos según lo veo yo, lo que estudió la crítica postmoderna, a la que Enrique alude una y otra vez en su trabajo del libro y en otros que he conocido, desplazando al sujeto en esa relación e incluso expulsando al sujeto fuera del esquema interpretativo. Cuando la crítica postmoderna la crítica literaria desplazó la figura del autor, y al desplazar al autor la idea de autoridad de un texto sobre otro texto, de un relato sobre otro relato, lo que estaba haciendo era, evidentemente, desplazar al sujeto fuera del esquema hacia una posición no central, sino tangencial o por lo menos periférica. Al trasladar ese movimiento o desplazamiento del ámbito del texto al ámbito de la imagen, o dicho en otras palabras, cuando la crítica literaria o del texto dio paso a la crítica de la imagen o del arte, y lo digo así porque primero fueron los de la literatura y luego los del arte, esto es así, se identificó un fenómeno análogo en el medio visual al que se había identificado en el literario. A día de hoy yo me sigo preguntando cómo eso que podemos llamar desplazamiento postmoderno afectó a la arquitectura como práctica y no tanto como crítica o subgénero de la crítica, porque esto creo que sí que lo sabemos un poco mejor. Si la literatura postmoderna desplazó al sujeto, batiendo en retirada al autor y la autoridad del canon, y el arte hizo inmediatamente después lo propio, expulsando al artista y su obra del museo y de la galería hacia el espacio, digamos, real o no institucional, y esto por reducir mucho este relato bastante complejo, la pregunta sería: ¿qué desplazamientos ha experimentado la arquitectura que le hayan sido propios y no prestados del arte o de la literatura? Yo creo que no tantos como pudiéramos pensar, y que aún estamos viendo hacia dónde está siendo desplazada la arquitectura en esa sucesión de giros disciplinares que fue la cultura posmoderna. O sea, para nada la consideraría un capítulo cerrado. Esto me hace preguntarme por la especificidad de la arquitectura dentro de este campo complejo de desplazamientos, porque por lo menos a mí personalmente es lo que más me interesaría discernir, ¿no?, para reforzar la práctica arquitectónica, evidentemente. En este sentido, me parece que el libro está inscrito por completo en la crítica postmoderna del arte, que fue el que centró sus dardos en la imagen, ¿no? En concreto, el libro de Enrique aborda los desplazamientos prestados y poco originales de la arquitectura, pero de enormes efectos sobre la disciplina. Esto fue un capítulo crucial,
que experimentó la arquitectura sobre todo en sus vínculos con el arte. Y más concretamente, porque el libro es bastante específico, aunque pueda parecer que no lo es, con la fotografía o con lo que podríamos llamar el campo o el medio fotográfico, que es lo que creo que a ti más te interesa, ¿no? Queda por ver, esto sería una invitación a que te metas en eso si te apetece, porque yo creo que tienes un arsenal muy bueno para hacerlo, cómo se ha desplazado la práctica arquitectónica en el resto de sus ámbitos de actuación, más allá de la imagen. Y ahora pasa otra cosa que es una anécdota muy rara, que, bueno, con la que me gustaría más o menos cerrar. He notado que el libro tiene 21 imágenes, tiene figura 1, figura 2, 21, o figuras o imágenes, llamémosla una cosa o la otra. Y la mayor parte de ellas son múltiples, son varias, son como retablos fotográficos, ¿no? Composiciones, lo ha dicho él, que están pensadas, diseñadas para activar explícitamente en el lector asociaciones mentales o chispazos, que hablábamos en algún correo. Solo se reproducen, esto es muy interesante, 3 dibujos técnicos de arquitectura de un total de aproximadamente 150, porque si las contamos separadamente hay 150 o más. Y solo hay 3 planos, uno en la página 80, un segundo en la página 87 y un tercero en la página 101. En ninguno de los casos he notado que fuese estrictamente necesario que apareciesen esos dibujos, pero para nada, para seguir el discurso, más bien molestan. Aparecen, sin embargo, yo digo, ¿pero por qué hace esto Enric? ¿Por qué sacrifica la forma a esto? Bueno, vamos a intentar desentrañar por qué. Porque, claro, aquí esto es una cosa que me produjo muchísima curiosidad. Yo creo que la presencia de estos 3 planos de arquitectura, que son la planta de una vivienda de Bach, el esquema planimétrico, por llamarlo de alguna manera, de Edouard Bru para una residencia universitaria y las secciones longitudinal y transversal de la Galería de Arte de Herzog y de Meuron, introducen una distorsión muy grande, que es muy difícil ver, hay que estar ahí como un detective con la lupa, en este libro, y que destruye parcialmente, puntualmente, una forma muy perfecta, y que nos hablaría de esa especificidad de lo arquitectónico y de la arquitectura como una práctica, y no tanto de sus contaminaciones con el arte, sino justo de lo contrario, de lo que la separa drásticamente de otras prácticas y también de su resistencia, yo creo que intrínseca, a ser objeto de esos desplazamientos. Es una disciplina que se ha resistido y que se sigue resistiendo a los desplazamientos postmodernos, y eso a mí me parece un fenómeno interesantísimo. Bueno, Peter Eastman ha dedicado toda su vida a explorar eso y sigue haciéndolo, es fascinante. Bien, esa distorsión no se produce solo por la excepcionalidad de estos documentos dentro del contexto del libro, son 3 de 150, o sea, poco, sino porque no funcionan del todo bien en los retablos fotográficos cuando aparecen. Es que se me iba al ojo y dice, ¿pero qué hace esto aquí? Como son, saltan a la vista, tienen autonomía, hablan su propio lenguaje y además son extraordinariamente efectivos para decir lo que se dice en el texto, con lo cual dices, pues o me pones la imagen o me describes el fenómeno, pero las dos cosas juntas no las acabo de comprender. Casi prefiero el dibujo solo, ¿no? No se vinculan con el texto del mismo modo en que lo hacen el resto de imágenes de esos retablos tan interesantes que compone Enric. Es decir, insisto, se resisten a ser tratados como imágenes y no como documento técnico o acta notarial de una organización espacial que aludiría a actividades humanas. Entonces, eso a mí me ha parecido una fisura del libro que debería investigarse mucho más, porque ahí hay un hilo muy grande para tirar. Y además lo más curioso de todo esto, que empieza siendo una tontería y se convierte, por lo menos desde mi punto de vista, en algo muy importante, la lectura que yo he hecho del libro, es que estos dibujos que aparecen como a traición, como invitados indeseados por completo, son muy importantes, porque lo que vienen a dar a entender es que sin un gesto específico de proyecto, que solo esos dibujos son capaces de ilustrar, los discursos junto a los cuales aparecen esos dibujos a lo mejor no se sujetarían tan bien y no funcionarían tan bien y serían mera retórica. Por lo tanto, son elementos indeseables, pero son elementos necesarios, como le pasa a la arquitectura, que es indeseable, pero que es necesaria. Yo creo que lo que ponen de manifiesto estos dibujos es la imposible separación radical entre producción y recepción en arquitectura, o dicho en otras palabras, entre proyecto y crítica. Y esto es algo que fue muy característico de la posmodernidad, que se dedicó insistentemente a perseguir la autonomía de la crítica. Y la arquitectura como práctica demostró que eso no puede conseguirse nunca. Yo creo que esto ni puede suceder ni sucederá porque, bueno, si sucediera sería malo para los arquitectos.
entraríamos en un laberinto de espejos del que sería muy difícil para nosotros, desde nuestro campo de acción, salir. Yo creo que este libro hace un uso extensivo y, bueno, a mí me ha parecido muy divertido del odio que la cultura posmoderna más contestataria, más ácida, corrosiva y también, y por qué no decirlo, más mainstream, más cínica y más oportunista, tuvo contra la arquitectura que llamaríamos culta. Y en ese sentido creo que es un ejercicio de estilo muy bien construido. El capítulo sobre Colas es muy buen ejemplo, está muy cerca del discurso del propio Colas, yo creo que demasiado cerca, habría que tomar distancia y darle unos azotes al holandés, pero sin embargo creo que Enric hace una contribución muy clara, muy potente y muy efectiva a ese filón de trabajo que, bueno, tantos resultados ha dado al ámbito de la arquitectura en las últimas décadas y que sigue dándonos. Por ir cerrando, yo creo que quien lea este libro verá cómo la arquitectura reciente se diluye en imágenes, para bien o para mal, pero quien se detenga en esos planos de arquitectura que mencioné y que aparecen casi como por error o a traición, podría sacar una conclusión que es la que os propongo, algo más matizada, que esa disolución obedece a una voluntad proyectual, que no es un accidente, que es parte del proyecto moderno y posmoderno, que es una estrategia muy extendida entre los arquitectos, al menos desde finales del 18, e incluso con anterioridad, diría yo. Pensemos, por ejemplo, o sea, todos tenemos en la cabeza los grabados de Ledoux y de Boulez, pues pensemos en lo que le deben a los grabados anónimos de la Enciclopedia Francesa, que son imágenes sin autor, sin firma, con una autoridad disuelta el propio medio de reproducción, el grabado, objetos industriales posmo, en una palabra, prácticamente, y por así decirlo, en plan la elipa. Y lo que esto significaría, ¿no? Significa que la vanguardia arquitectónica más radical del momento, Ledoux y Boulez, estaba operando en el código que a mí me gusta llamar el código Instagram, con una conciencia plena, absoluta de saber lo que estaban haciendo y que estaban dando o intentando dar una respuesta desde su práctica como arquitectos a un fenómeno nuevo. Pero ¿cómo lo hacían? Que esto es muy gracioso, pues es que empleaban columnas, bóvedas, cúpulas, pilastras, órdenes, lenguaje arquitectónico, digamos, clásico. ¿Qué estaban haciendo? Operar anacrónicamente con una radicalidad bestial, como muchas veces, por no decir siempre, hacemos los arquitectos cuando queremos renovar los repertorios que no están a la altura del resto de las actividades humanas. A los repertorios que no están a la altura de las nuevas disposiciones, los nuevos comportamientos y las exigencias que nos imponen el resto de actividades humanas. Para dar mi visión del anacronismo, yo creo que, y ya termino, el anacronismo creo que tiene más que ver con una operación de renovación del lenguaje, del comportamiento o del instrumental, que con una voluntad arqueológica de mero conocimiento o de erudición. Por lo tanto, es una herramienta evidentemente creativa, ¿no? Según lo veo yo, el anacronismo suele ser fruto de una doble causa, el descontento y el impulso a la acción, y siempre precede a la acción. Y para terminar, aunque sé la respuesta, no sé si, bueno, podría decir, no me queda claro, aunque en realidad sí que lo tengo, ¿quién practica el anacronismo aquí en este libro? Si los autores que investiga Enric, el autor del libro que es él, o ambos. Bueno, la respuesta es evidentemente ambos, pero dejarlo ahí. Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Bueno, pues me sumo a los agradecimientos, Enric, por convocarnos aquí. Antes de nada voy a hacer una pequeña precisión en la presentación, porque una gran parte de mi trabajo se desarrolla en el estudio de arquitectura ELI, junto a Carlos Palacios y Eva Gil, y bueno, seguramente de las ideas más interesantes que aparezcan aquí, entre otras cosas, surgen en diálogo con ellos y me parece de justicia también citarlos, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una intervención organizada en 4 aproximaciones, vamos a decir, para intentar como ofrecer la visión más poliédrica que pueda de este texto y en los aspectos que más me han interpelado, ¿no? Solamente antes de entrar en materia, decir que un montón de tiempo que bueno, nos hemos encontrado de vez en cuando, pero ¿no? esos meses fueron intensos también con María Jesús o con los, ¿no? con Fernández Alba, y esos momentos, y fue como bueno, como encontrarse otra vez. Bueno, la primera aproximación con la, ¿se oye bien? Con la idea de anacronismo, ¿no? Que bueno, claro, claramente. Anacronismo, como tú mismo has definido, citando a Didi Huberman, como intrusión de una época en otra, ¿no?
Creo que esta estrategia para la crítica es muy interesante, ya se han comentado aquí. Desde luego, desde mi punto de vista, sirve para precisamente romper con cualquier visión monológica o cronológica de la historia, sino más bien explorar la dimensión sincrónica que tiene cualquier aproximación estética a una obra de arte, a una obra de arquitectura, a una obra de fotografía, etcétera, 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 ¿no? Desde mi punto de vista, hay dos procedimientos o dos maneras de movilizar el anacronismo en este texto, ¿no? Uno sería la detección y otro sería la aceleración. La detección tendría que ver con tratar de desvelar cuáles son esas intromisiones que se producen de una época en otra época, o de una época en una obra, ¿no? Es decir, aquí Enrique entiendo que lo que trata es de desvelar ciertas intrusiones que se van produciendo y que van abriendo las obras en distintas medidas, ¿no? De qué manera se producen pues, ciertos ritornelos, resonancias, ¿no? De unas épocas en otras, que en realidad es asumir lo que cualquier obra en realidad hace, ¿no? Porque es cierto que cualquier obra se produce, se recibe, se habita en una constelación de sentido muy abierta y en la que se cruzan distintas épocas y se activan, se interpelan constantemente, ¿no? En ese sentido, hay esa estrategia de desvelamiento, de detección y la explicación mediante algunos casos. Por el que yo creo que es más evidente de esto, que tiene mucho que ver con tus intereses en el doctorado, la galería de Múnich de Herzog y de Meuron, ¿no? Cuando se explica cómo el movimiento minimal de los 60s es retomado de una manera anacrónica en los 90s, 2000s, y cómo no es lo mismo, pero es lo mismo, es lo mismo que no es igual, que diría Martes. Pero también hablando de una correspondencia literal entre épocas y obras, o entre épocas y casos, es decir, donde no hay directa, o sea, es decir, que cuando se da el minimal no se da en todas las esferas, sino que hay grumos en la historia en los que coagulan de una manera o de otra, y en cada uno de esos campos, digamos, se ofrecen de maneras distintas, ¿no? Es decir, que Herzog y de Meuron están haciendo una reedición, una reactivación de todas estas ideas de una manera distinta, pero reinterpretándolas, reactivándolas. La segunda manera de entender el anacronismo sería como aceleración. En este caso entiendo que lo que se trata es de forzar, también se ha mencionado antes al principio, forzar encuentros anacrónicos, ¿no? Es decir, en realidad casi violentarlos, ¿no? Como no tanto desvelar, sino más bien forzar encuentros de unas épocas en otras, o forzar o hacer colisionar una época en otra, o hacer colisionar obras, a ver qué pasa, chispazos en ese sentido, ¿no? Se ha planteado, ¿no? Cómo aproximarse a ciertas épocas desde el prisma de otras épocas, etcétera. Bien, el segundo elemento o aproximación sería cuál es la metodología en la que se pone en juego todo esto, ¿no? Ya ha sido muy explicada, pero por hacer un repaso, es un método de trabajo muy claro que se repite en todos los capítulos, que casi siempre empieza con una presentación de objetivos. Creo que es un libro honesto, o sea, realmente despliega los objetivos. Seguidamente, casi siempre hay una definición de una posición, de esto hablaré un poquito más adelante, ¿no? Tú te posicionas muy claramente y lo articulas a través de una estrategia retórica que es la enunciación de una gran sentencia. Casi siempre, casi todos los capítulos hay grandes sentencias. Al comienzo, como por ejemplo, por citar algunas, la arquitectura es complicidad de la sociedad del espectáculo, o estamos en la crisis del humanismo, conversión del credo neoliberal, o cuando se habla de fotografía y arquitectura, la arquitectura es una mercancía en los medios de masas, etcétera, etcétera, ¿no? Grandes sentencias que de alguna manera interpelan y ya tú te posicionas, pero también posiciona al lector, ¿no? Como, ¿no? Incluso a veces como, ¿pero qué dices? ¿No? O sea, vamos a entrar al tema, ¿no? Creo que esta es una estrategia muy interesante que activa, bueno, te pone como en tensión, ¿no? Y después se desarrolla una colección de casos para ilustrar, argumentar o apoyar estas grandes sentencias. Esta es la estrategia, porque creo que no es exactamente, creo que es una propuesta que luego se enriquece, es más interesante todavía. Después empieza un recorrido, ese recorrido de casos, ¿vale? Se realiza mediante cócteles, ¿no? Que se establecen, por ejemplo, los capítulos 1 y 2 de fotografía, arte y arquitectura, como si fuera una especie de partido de tenis o de ping-pong entre distintos autores, cócteles que manejan autores jóvenes como Enrique Ana, Bach con Tarkovsky, ¿no? Esta especie de mix extraños. Hay un rastreo en este recorrido casi detectivesco, a veces forense, y me ha fascinado cuando hablabas de las Polaroids, y como si fuera un capítulo de CSI, ¿no? Encuentras como que seguramente están tomadas en la frontera de Ucrania. Esta situaciones son bastante emocionantes. Y una exploración de estos sampleos, de estos injertos, de estos montajes o collages que se comentaban antes, ¿no? Enrique se recrea en estas exploraciones dando un paso más, porque ya esas grandes sentencias de alguna forma quedan atrás, a veces incluso son contradichas yo diría por el propio libro, en algún momento, si queréis luego hablamos de eso.
Pero quizá la parte que más me interesa es cuando no hay tanto un intento de ilustrar esas grandes sentencias, sino más bien de pensar con las obras, desde las relaciones que emergen desde el anacronismo. Bien, el método sigue, ¿no? Hemos empezado en este recorrido con un output, que es un informe sintético en cada uno de estos capítulos, que se articula con este retablo de imágenes al que aludía Fernando, y que plantea ideas muy claras. Desde luego no precisa de un lenguaje farragoso para exponer ideas que tienes muy claras. Hay un momento que no me acuerdo ahora mismo quién lo ha dicho, no sé si Almudena o María Jesús, en el que se produce siempre una interrupción. Es decir, están estas sentencias, los cócteles, las conclusiones y de repente una interrupción. Yo lo he vivido así, ¿no? Que de repente se cortan de súbito algunos capítulos. Y creo que ahí es donde se completa la estrategia argumentativa, ¿no? Es como un silencio cuando alguien se calla en una conversación esperando que la otra persona se posicione, ¿no? Que hay muchas veces que son muy súbitos, de repente es como, pero bueno, si estábamos en ese recorrido, cuando estabas pensando, de repente hay un corte y hay una interpelación al lector a seguir la conversación, a seguir explicando esta... En todo este recorrido, lo ha explicado muy bien Fernando, hay una serie de desplazamientos, de desvíos, María Jesús decía desplazamientos, que desde mi punto de vista son lo más interesante. Es decir, cuando el texto no tiene tanto una misión representativa o ilustrativa de un determinado pensamiento, es decir, como si el pensamiento fuera el fundamento y las obras, los casos fueran la ilustración, la representación de ese fundamento, como minusvalorando las obras, sino más bien cuando se piensa con la arquitectura, con las obras de arte, con las de fotografía, encontrando otras conclusiones que a veces permiten olvidar las primeras, entrando en temas todavía más interesantes, algunos de los cuales explicaré un poquito más adelante. El tercer tema que me gustaría plantear es de la posición desde la que habla Enric y la posición en la que nos coloca, ¿no? Bueno, esto no lo hemos hablado, o sea que no sé si estarás de acuerdo, pero yo entiendo que, bueno, como cualquier autor de un libro, se retrata, ¿no? A la hora de plantear. Yo creo que la posición desde la que hablas, claramente, de un arquitecto que es consciente que es heredero de la modernidad, aunque crítico, es un heredero crítico de la modernidad, pero muy claramente tiene esta, incluso diría, relación edípica con la modernidad. Hay una valoración o un posicionamiento en el que se valoran lo que Hansgeorg Gadamer denominaría los monumenta o los clásicos, lo que conforma la paideia de una época, esa conversación sostenida a lo largo de la historia de determinadas obras claves, obras de autoridad, ¿no? que se han comentado. Desde luego, o sea, es decir, una enunciación de estas obras y una problematización de estas obras para extraer ciertas conclusiones, ¿no? Una cierta hermenéutica, y como hace la hermenéutica, trabaja con estos grandes casos. Siempre son obras relevantes, siempre son obras casi trascendentes, o por lo menos se le da ese valor en los textos. En ningún caso Enric juega en lo que podríamos decir son las ligas menores, ¿no? O sea, no haces como cuando Susan Sontag elegía la invasión de los ultracuerpos en The Imagination of Disaster, o pelis de ciencia ficción cutres, o como hace cierta teoría cultural para abordar determinadas problemáticas, sino que en realidad lo que plantea es una forma de incorporarse a ciertas conversaciones que la disciplina está teniendo en cuenta, y hay un interés por tomar una posición, un partido, levantar la mano y decir, un momento, yo lo que tengo que aportar es esto, ¿no? Esta posición desde la que se habla también despliega una crítica a la posmodernidad. Yo creo que, vamos, entiendo, se desvela esta sensación, ¿no? Lo ha explicado también Fernando antes. Y esta crítica genera una tensión muy productiva. En realidad, claro, este también es un elemento que convendría matizar, porque la posmodernidad no es una sola cosa, hay muchas posmodernidades, ¿no? Yo creo que te alineas con una crítica de la posmodernidad muy concreta, ¿no? Es decir, si entendemos que la posmodernidad es un cambio cultural que ha ocurrido en un determinado momento, ¿no? Que se podría caracterizar por 1000 cosas, pero desde luego una que tiene muy clara en casi todos sus programas de trabajo es la desfundamentación de los principios, ¿no? Ontológicos. Poco tienen que ver autores como Lyotard o Bátimo, herederos de bueno, ciertas lecturas de Nietzsche, de Wittgenstein, etcétera, con Jameson, que creo que es a lo mejor la posición que tú más planteas para posicionarte, ¿no? Es decir, una manera en la que se entiende que la posmodernidad es el despliegue del capitalismo realizado, donde esa desfundamentación de los principios metafísicos es interpretada como el peligro del relativismo, como una derrota de la modernidad. Lo cual lleva a plantear una lectura de los capítulos crítica, incluso a veces me permito decir pesimista, y en esto supongo que Fernando se va a reír, del devenir del siglo XX, ¿no? No obstante, sospecho que a Enric, en realidad, algunas de estas obras posmodernas que son analizadas le ponen mogollón. Esta es la tensión interesante, ¿no? Hay algunas de estas obras a las que el libro asigna la categoría posmoderna, como Stephen Hall o Jeff Wall,
O sea, en el fondo se describe una excitación a la hora de estos trabajos, ¿no? De estos trampantojos emocionantes, ¿no? Esa especie de tensión, esa especie de combate consigo mismo entre la herencia crítica de la modernidad y la tensión con determinadas maneras de entender la posmodernidad hacen que sea muy fructífero y una tensión como rica para el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, en el capítulo que también mencionaba Lucila, ¿no? La explicación de moderno, posmoderno, contemporáneo, esto que podría parecer un relato lineal y progresivo de una historia única y cerrada, en realidad en el propio desarrollo del libro ofrece una visión anacrónica que activa esas tensiones tan fuertes, ¿no? Bien, y el último tema que me gustaría plantear es precisamente cuáles son esos temas, esas interpelaciones que se activan en el texto y que me parece interesante a lo mejor apuntar algunas de ellas que desde mi punto de vista tienen muchísimo interés, ¿no? Y abre campos de trabajo, ¿no? Potentes. Por ejemplo, la explicación del paisaje como una segunda naturaleza, ¿no? Se emplea esta expresión, ¿no? La comprensión del paisaje como una inscripción de una determinada ecología política moderna, podríamos decir, y por lo tanto como una ruina, un espacio de coproducción entre el hombre y la naturaleza que abre muchas preguntas cuando se enfocan desde la perspectiva del antropoceno, ¿no? Es decir, las obras que se convocan en este capítulo plantean preguntas muy fuertes. Por ejemplo, ¿existe posibilidad de una marcha atrás de este proceso? ¿O ha culminado ya este proceso de crecimiento ilimitado, este vector de progreso infinito, hasta un punto en el que estamos en un punto de no retorno? Otro tema interesantísimo me parece la importancia que se le concede a los imaginarios y a lo que el texto llama el vector mitológico. Por ejemplo, estoy pensando cuando se habla de autores como Smithson y trabaja con esta idea del vector mitológico más allá de aproximaciones convencionales como las geológicas o termodinámicas, esas son con las que se contrapone, o cuando se habla de Warhol y la incidencia en los imaginarios. Y esto abre ciertas preguntas para nuestra disciplina que podrían tener que ver con en qué medida intervenir en los imaginarios debería ser parte de las atribuciones del arquitecto, parte de las competencias del arquitecto. También se construye arquitectura interviniendo en proyectos de arquitectura, me refiero no literalmente, sino interviniendo en los imaginarios, en las constelaciones de sentido. Otro tema que me parece muy interesante es cuando se habla, cito, del deterioro del estatuto de veracidad en la fotografía como medio de representación, ¿no? Hay aquí una crítica velada a la metafísica moderna realizada. También hay unas dudas que se explican muy claras sobre cómo podemos habitar tras la posmodernidad o cómo conlleva esta posición de la posmodernidad participar en esta especie de juego de espejos, ¿no? A lo lacaniano, o juego de pantallas, si lo llamamos más a algo como Hitler-Steyer. Aquí hay una duda que tenía, que no sé si tiene sentido hablarla ahora, pero es verdad que se utiliza en relación a fotografía las fotografías como documentos que pueden ser exprimidos e interpretados para obtener ciertas conclusiones, y luego se habla de las obras de arquitectura. Sin embargo, las obras de arquitectura son traídas al libro en forma de, salvo esos 3 documentos a los que aludía Fer, bajo formas de fotografías de arquitectura. Aquí hay una tensión rara porque así como la fotografía se entiende como un proceso de mediación que permite abrir ciertos temas, la fotografía de arquitectura es transparente, según está tomada aquí en el libro. Directamente nos permite acceder como una mirilla a la obra de arquitectura sin entrar tanto, ¿no? Y yo creo que aquí habría otro tema interesante, hablar de las fotografías de arquitectura como en sí mismo un campo de trabajo, porque también es una fotografía, no sé por qué las que son de artistas, ¿no? Bueno, claramente hay un tema que atraviesa todos los capítulos, que es esta especie de digestión de la modernidad, de mala digestión que tenemos de la posmodernidad, ¿no? A mí me plantea dudas si es suficiente una definición como la de Alain Touraine de la modernidad, entendida como la suma de derechos humanos más pensamiento racional, ¿no? Y inevitablemente en los silencios de ese capítulo se abren dudas en qué medida el pensamiento, la modernidad es también una forma de pensamiento colonizador, positivista, metafísico, violento, en la manera en la que despliega la unidad de la historia o la unidad de la razón, inevitablemente despliega también un proyecto imperialista, ¿no? Bueno, un tema que me parece muy importante y relevante señalar sería la actualidad de problemas ontológicos clásicos y metafísicos, como por ejemplo, antes hablabas del mito de Edipo, pero por ejemplo la mímesis, ¿no? Como problema ontológico que no está cerrado, sino que obviamente sigue dando un campo de trabajo enorme, ¿no? Incluso también hablar de otras ontologías que no encajan en las ontologías claras de la modernidad. Por ejemplo, cuando se habla del misterio, o lo podríamos llamar, me atrevo a llamar como ontología del misterio, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Rossi y cita
habla del aspecto más fascinante de lo irracional y lo inesperable, ¿no? Ahí hay un punto en el que se le concede un valor al misterio, o hay una rehabilitación de las dimensiones no racionales que no encajan claramente con las ontologías modernas clásicas, ¿no? O por ejemplo cuando se cita a Hal Foster cuando habla sobre De Quirico y habla sobre objetos espectrales y paisajes urbanos con perspectivas paranoicas, ¿no? Dándole un valor ontológico al espectro, esa entidad que tanto le movilizó a Jacques Derrida, ¿no? Y bueno, y luego toda la escuela que ha surgido después de la espectrología. Es decir, estar abierto al problema de ciertas ontologías o a otras ontologías que no encajan en esos esquemas que se resumen rápidamente como derechos racional, pero que no ofrecen un marco que se ve desbordado precisamente por todos estos otros elementos. Otro tema que me parece interesante es cuando se plantea la topología política del lenguaje arte en relación a otras formas de lenguaje. Creo en concreto cuando se alude en la página 115 a la famosa cita de Adorno, ¿no? En el capítulo de Europa silenciosa, ¿no? No se puede hacer poesía después de Auschwitz. Aquí hay un gran silencio y una interpelación muy fuerte que se entiende contextualizada en su época, obviamente, pero que creo que tiene que ser discutida, y creo que este libro es una manera también de discutirlo, incluso dando la razón es una manera de discutirlo, ¿no? Por lo menos en términos anacrónicos. Es decir, y me posiciono en este sentido, ¿no? En realidad, si Auschwitz, como muchos cronistas han descrito como un proceso de metafísica occidental realizada, es decir, como el triunfo, obviamente en sentido más irónico, del positivismo realizado, manifestado, incluso con una arquitectónica. Pero si en realidad el positivismo es una reformulación del pensamiento platónico, quizá lo que hay que hacer no es callarse, que en realidad es muy platónico, sino matar a Platón realmente. Quiero decir que Platón es el primero que pone en marcha el positivismo, no lo pone en marcha él, que tenga Auguste Comte, bla, 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 pero que pone los rudimentos metafísicos que luego se ponen en marcha en el positivismo. Y lo primero que hace Platón en el libro de la República es expulsar a los poetas de la ciudad. Es decir, el primero que silencia es Platón y lo pone en favor de un gobierno de expertos fundamentados en la razón científica, ¿no? Que no sepa matemáticas, que no entre en la academia, donde el mayor de los expertos, que es el filósofo rey, o sea, Platón, es el que debe gobernar esa república, ¿no? Es decir, quizá en realidad después de Auschwitz precisamente sea el momento de la poesía, o sea, que quizás sea la restitución de la poesía como una forma de lenguaje y reajustar esa topología política que colocaba el lenguaje de la ciencia en un punto por encima de otras formas de lenguaje, como por ejemplo la poesía, como por ejemplo la política, ¿no? Dejándola subordinada siempre al pensamiento racional, al pensamiento científico. En esta relación más equipotente, o dicho de otra manera, no sé si matando a Platón, pero desde luego recuperando más a Aristóteles. Otro de los temas que surge, sobre todo como inscrito en el interlineado de ciertas sentencias, sería cuáles son las capacidades políticas que tiene la arquitectura para participar o para definir qué es aquello que cuenta como político y poder intervenir sobre ello. Y ya termino. Creo que este libro es una especie de intento desesperado de Enric por encontrar una posición en el mundo, ¿no? O sea, casi una manera de entenderlo, ¿no? Y hay esa especie de combate es lo que yo veo que es más fructífero, o sea, ese conflicto que es compartido y que es invitado como bueno, es que estas preguntas son importantes para ti, pero son importantes en esta paideia arquitectónica, son compartidas para posicionarte, ¿no? Queda por ver un poco qué futuro le surge después de este libro, ¿no? Ya se han apuntado algunos. Quizá seguir explorando esa dimensión del anacronismo creo que podría dar muchísimo de sí, ¿no? Nuevos cócteles, nuevos ensayos, nuevos collages, nuevos experimentos, nuevos amplios, nuevos injertos. Hay un elemento que me parece muy interesante de esta lectura anacrónica. Parece que la lectura anacrónica trabaja como mirando a la historia y por lo tanto parece que miráramos siempre hacia atrás, pero en realidad si entendemos lo anacrónico desde una perspectiva de tiempo sincrónica, en realidad no es cómo el pasado influye en el presente, ni cómo el presente se apropia o coloniza el pasado, sino en realidad es el ensamble temporal que se produce entre pasado, presente y porvenir. Y por lo tanto habría también otras maneras de entender el anacronismo relacionándose con el futuro, que esto es muy interesante. Es decir, seguramente en este momento, este mismo momento se está enlazando con el futuro, en un futuro, no hablo del destino, pero hablo de la posibilidad de romper la linealidad del tiempo y en esa circularidad del tiempo ver qué pasa también cambiando el foco o activando otro tipo de experimentos que activan esa relación temporal divergente, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias. A ver, pues, ¿quieres...? Bueno,
¿Quieres comentar algo? Bueno, yo también, pero no, pero creo que hemos dicho muchas cosas. A mí me parece interesante que tú tires por donde más te interese ahora. Y luego podemos hacer... Muchas gracias. Sí, es un montón de cosas, de hecho muchas más de las que uno mismo piensa acerca de su libro, ¿no? Siguiendo a Benjamin, es cierto que no tendría que haber utilizado a grandes ejemplos, sino todo lo contrario, a residuos, a fragmentos, ¿verdad? A los rincones esos de Atget, ¿no? En París, los pasajes, etcétera. Pero todos estos capítulos fueron clases antes en un máster en Barcelona, o sea que tenían una función pedagógica, básicamente. Entonces, claro, de ahí que los ejemplos sean tan prominentes, en su mayoría. Es cierto que luego, pues Francesca Woodman o Rosemary Lane o Ana Eugenie Bach aún, ¿verdad?, no estén quizás a ese primer nivel. Exactamente. Claro, son conocidos pues en Barcelona, pero realmente poco más. Sí, que ahí estaba precisamente un poco el juego que mencionaba Uriel acerca también de ese collage entre escala pequeña y escala luego grande, ¿no? Así que es cierto, sí. Fernando en su momento me lo dijo también, oye, pero ¿por qué vas a lo que está encima de la mesa, precisamente, ¿no? Y había esa función primera de contar cosas a estudiantes de máster que no tenían por qué estar al día de determinadas cosas. Entonces, justamente servían para ponerlo sobre esa mesa que para algunos de nosotros es relativamente obvia, pero que no siempre es así cuando uno da clases, ¿no? Es totalmente cierto esta cuestión de haber dejado a la arquitectura ya no como disciplina, sino como imagen en todo el libro. Soy bastante consciente de eso, pero quizá te tengo que decir al respecto, Fernando, que quizá lo haya hecho con la tranquilidad de que me consta que el mundo del arte va como loco para acercarse al mundo de la arquitectura. Y hasta la música, o sea, hay muchísimos tipos de música que intentan reinterpretar, ¿no? Desde Xenakis, por ejemplo, a personajes mucho más contemporáneos, como de lo que están hablando es de espacio, precisamente, ¿no? Y como de lo que están hablando es de percepción, de experiencia, de toda una serie de cuestiones que para nosotros son obvias, que cuando se las escuchas dices, joder, tío, pero sí, nosotros es lo que hacemos, vamos, no hemos trabajado con otra cosa, ¿no? Y esa es la tranquilidad que tenía para poder acercarme a la arquitectura, ya no tanto como espacio en el que uno vive en todos los sentidos, no únicamente en el visual, y sin embargo sí poder recurrir a ella desde un punto de vista estrictamente visual, desde luego. Sí. Tenéis toda la razón en este comportamiento edípico. Ahí sí que me veo completamente daliniano. O sea, no solo se produce con Le Corbusier, que es el ejemplo al que se le va dando durante todo el libro para luego darle un beso al final, ¿no? Qué mejor explicación que ese drama edípico, pero se da también en relación a la modernidad, etcétera, ¿no? Pues uno crece un poquitín y, claro, intenta combatir esa pulsión ¿no? primera, desde luego. Y ahí es donde surge una posmodernidad, de la que tú has hablado bastante, Uriel, en la que sí intento, desde luego, posicionarme en una posmodernidad de resistencia. Ahí no tengo ninguna duda en renegar de cualquier acepción conservadora para la posmodernidad. Y ahí Douglas Krim, ¿no? la denomina actividad fotográfica posmoderna, precisamente para situarse en ese espectro político, desde luego. Me ha gustado mucho cómo has recorrido la metodología, porque tampoco yo era muy consciente de en qué momentos se daban esos cortes. Acerca de un pesimismo general, es cierto que está ahí, es cierto, no os voy a decir que no. Ayer estuve en una conferencia de Ramón Faura, que es justamente, que no hemos hablado de él, pero es pieza importante del libro también porque le da otro aire, ¿no? Y Ramón hablaba ayer de la bomba atómica, que es como hablar del holocausto, ¿no? Y Ramón ponía la energía atómica y la bomba atómica al lado de la arquitectura moderna como el reverso de la misma moneda. Y ese Le Corbusier que llega a París y decide renovarla, la renueva machacándola,
¿no? Si nos acordamos de las propuestas que tiene para de los años 20, ¿no? O sea que realmente al final de la charla la conclusión que uno tenía es que el siglo XX había sido primordialmente violencia, por un lado, y tecnología, por otro, ¿no? Y había que forzarse a uno mismo para producir significados positivos también, que los hay, desde luego, los hay. Simplemente hacer un llamamiento a la violencia a todos los niveles, desde la violencia de género hasta cualquier otro tipo de violencia, ya es un posicionamiento que es extremadamente fuerte, porque no es el habitual y desde luego no es el que ha podido definir el siglo XX, ¿no? Que ha habido guantazos por todas partes y a un nivel ya no de guerra de trincheras, Primera Guerra Mundial, sino Segunda Guerra Mundial. Soltamos el Little Boy en Hiroshima sin que exista una razón de peso para lanzarla. O sea, ayer Ramón contaba que hay argumentos del tipo, es que había que lanzarla. Nos hemos gastado un montón de pasta en este programa. No puedo no lanzarla. Y la razón no es objetiva, porque está previsto que Japón se rendiera al cabo de unos meses. O sea, incluso el argumento ese tan conocido de esa guerra se lanza para evitar más muertes, tampoco es correcto, ¿no? O sea que sí, desde luego sí que veo alternativas para lo que pudo ser el siglo XX, pero verlo complacidamente, claro, no puedo, y efectivamente ahí el libro ahí sí se posiciona, sí, en ese rasgo algo pesimista, ¿no? Desde luego, sí. Que no quiere decir ni que yo lo sea, ni que no habrá perspectivas de futuro, ni que yo no vea después de Auschwitz que el activismo pueda ser una forma de generar nuevos espacios políticos. Justamente la crítica que yo le hago en el libro a Caruso St. John y a Jason Bates es la de, claro, es que cuando no dices nada, llega un momento en el que se entiende muy bien que estás muy de acuerdo con simplemente que a lo mejor no queda bien decir, oye, esto me encanta porque me viene fenomenal. Pero estás hablando, ese silencio está hablando, ¿no? Y de ahí que al final del capítulo se apunte pues a nuevos tipos de arquitectura, desde luego que tienen mucho que ver con la política también, ¿no? Y bueno, de momento me callo. Bueno, a ver cómo lo planteo, porque eso que estábamos hablando, ¿no? De los como las desconexiones o espacios, o como decía Almudena, los agujeros de la esponja, ¿no? A mí yo me he quedado, bueno, también intencionadamente, un poco para no extenderme a todo, un poco atrapada en esos escondrijos que plantea el texto sobre minimalismo revisado, ¿no? A mí yo no sé cómo estás tú, o sea, cómo lo ves en la distancia, la lectura del texto, ¿no? Y a mí me llevó a esa especie de vacío, precipicio, y la situación cuando tú planteas que, o sea, que hay una pérdida de sentido, de unidad de la obra, cuando entre el exterior y el interior no hay una desconexión entre el interior y el exterior, y eso un poco lleva como a negar o como que es la pieza clave, que desde mi punto de vista lo es, pero en la manera en la que tú haces la descripción, pues por ejemplo de decirte que me parece que es como una lectura trabada en la forma tradicional de leer la arquitectura, tu explicación, y siendo que ese es el nudo gordiano que plantea el minimalismo, ¿no? Y que de alguna manera ellos revisitan, no saltas, no trasciendes esa forma tradicional o sea, la arquitectura es legible respecto a las cuestiones de forma, estructura, etcétera. ¿Y qué ocurre cuando no se lee así? Entonces me ha llevado a revisitar, no es la única razón, también
tengo un estudiante de TFG que está interesado en revisitar el minimalismo y dije, bueno, es el momento de, o sea, como hacer una vuelta, ¿no? Ahí. Y bueno, yo antes de seguir diciendo, o sea, ¿cómo ves tú esto que te planteo? Sí, sí, ahí sí voy exactamente. Sí, ahí sí voy muy directamente a Fernando, precisamente, ¿no? Es cierto que podría no haber los otros dos planos, podrían no haber estado, pero esa sección tenía que estar, la de la galería. Porque realmente ahí, hasta cierto punto, Herzog y de Meuron, aunque no les voy a defender ahora, pero esa obra me parece muy brillante. Esa obra le da una colleja monumental al minimalismo. Les dice algo así como, fíjate, desde la arquitectura, lo que podemos llegar a orquestar desde el punto de vista de la percepción. O sea, yo me presento como unitario desde el exterior, pero es que en cuanto me meto dentro, lo que llega a ocurrir desde el punto de vista pues, perceptual, de orientación e incluso de uno mismo en esos dos espacios que son perfectamente intercambiables, que son exactos, sin relación con el exterior, de manera que si te distraes un segundo puedes dejar de saber dónde estás. Claro, es mucho más potente en relación a esos Donald Judd, ¿verdad? Que se basan fundamentalmente en el aspecto unitario del objeto y tu percepción fenomenológica, pero termina siendo muy flojo, y es lo que le dice el artista Remy Zauk en un libro, le dice el minimalismo, que si estos cubos que tengo aquí en un rellano de la escalera del Museo Moderno de Basilea, si esto me lo encuentro por la calle, ¿no? ¿Hasta qué punto yo voy a comprender que esto es una obra de arte y no simplemente un camión que se ha dejado aquí unos objetos que vamos a utilizar para unas máquinas de aire acondicionado? Estoy exagerando un poco, pero para que se entienda. Y ahí es donde interviene, ¿no?, la autoridad, otra vez, ¿no?, la cuestión de la autoridad del museo para decir esto es obra de arte, ¿no?, porque lo tengo dentro del museo. El hecho de que en concreto esas obras se expusieran en un rellano es lo que a Remy Zauk le hizo pensar, ostras, es que claro, aquí en el rellano, yo no sé hasta qué punto esto es un embalaje no sé, de lo que sea que está dentro, unas esculturas de quien sea, o bien una obra de arte. Y ahí es justamente en este... Bueno, me parece que este capítulo es el que concede cierto poder, o ahí intento recuperar cierta razón en esa crítica que se me hace de hablas de la arquitectura en tanto que imagen. Quizá me da la impresión de que... Bueno, exactamente, pero que sería uno de los casos en los que sí, ahí hablará desde la arquitectura, o al menos lo hubiera intentado, desde luego. O sea, que, bueno, así como cogerte el micro, porque yo creo que ahí está, desde mi punto de vista, como quizá un nudo que yo creo que está inexplorado respecto de cómo la arquitectura lee la escultura, lee el minimalismo, y cómo hay una dificultad enorme para volver a la arquitectura y comprender o sea, qué es lo que hace el arquitecto. O sea, sí, trabaja en el espacio, pero todo lo que ha sucedido en el minimalismo y esa pelea desde el principio y su evolución, yo creo que está como poco explorado, ¿no? Entonces a mí hay una cuestión que también la plantea Didier Huberman, que es la cuestión de la imagen dialéctica, o sea, bueno, cómo el observador puede construir una imagen y cómo, si esa imagen se dialectiza o es dialéctica, puede entrar, o sea, puede incluso jugar a esa, que él lo llama conflagración que es el hecho anacrónico, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa obra bueno, y otras, repensando algunas otras de la época de Herzog y de Meuron, yo creo que lo que sucede es que son en sí trabajan desde esa idea de construir una imagen, ¿no? Cuando tú exploras, Sara tendría que poner la otra foto para que los que están aquí y no conocen la obra de la Galería Goetz, bueno, ves en la primera impresión desde fuera es
en ciertos sentidos, hasta donde puede llegar a construirse un cubo parecido a este, que tú permitas una entrada, etcétera. Entonces, la lectura, yo lo que digo es esa lectura tradicional de observar la arquitectura y decir, no encajan, el despiece de la parte vertical no encaja en la de abajo, no sé qué. Entonces te sitúa a la arquitectura ya no desde la lectura tradicional, ya no desde la forma, ya no desde pegarle una estructura, sino solo puedes trabajar desde la imagen, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, son de los únicos o de los pocos arquitectos que de una forma consciente, bueno, que han trabajando con artistas, etcétera, consiguen un poco llegar a situar al espectador ante su obra, quitándole el suelo bajo los pies, en el sentido de que no hay posibilidad de hacer esa lectura. Yo ahí estoy de acuerdo, pero luego la cuestión esa del interior, a mí me parece que ya es que es un poco como pasa en el trabajo de los artistas minimalistas, ¿no? O sea, y que también dice Didi Uberman, si tú eres capaz de ver un cubo como esos y estar unos minutos observándolo, o sea, hace falta tener, bueno, pues, estás en un museo o tener mucha pasión por los cubos, que te inquieten, ¿no? Entonces, si tú puedes estar un poco más, se produce esa apertura y la pregunta por, ¿hay un vacío? O sea, ¿está el espacio, no el espacio? O sea, quiero decir que esa relación imposible con el interior, o sea, en el trabajo de los artistas minimalistas ya existe ahí. Yo creo que en cierto sentido está replanteado, pero no creo que en son de esto es una obra que supera. Quizá lo que pasa es que lo resuelve arquitectónicamente, ¿no? Pero yo creo que el minimalismo, yo pues tenía una pregunta aquí como, bueno, ¿qué es eso del exterior? Me sorprendiste, ¿no? Dice, y el interior no se conecta con el exterior, entonces ahí pasa algo. Y digo, efectivamente, ¿qué pasa? Porque realmente nunca la escultura minimalista ha pretendido conectar interior y exterior, ¿no? O sea, y yo digo, ¿alguien ha estado y ha visitado alguna vez el interior de una escultura minimalista? Entonces, ahí me di cuenta que ahí, o sea, ¿qué hacemos entonces en esa obra? ¿Pensamos que el interior es otra escultura minimalista y ya lo gestionamos desde el interior es un exterior, ¿no? O sea, me parece que por ahí hay toda una forma de volver a pensar, o sea, ver un poco la crítica, revisar ciertas críticas de arquitectura y sobre todo con el episodio minimalista y ver hasta dónde, bueno, pues puede ser, es comparable y hasta dónde la arquitectura, pues no es que vaya más allá, sino que es específica, es una disciplina más específica, ¿no? Entonces, bueno, yo quería un poco hablar de esto, que me parecía que al hilo de que hay alguna gente más joven interesada en qué pasa con el minimalismo, yo creo que desde ahí. Y luego también la cuestión de la fenomenología, decía, bueno, pero es que la arquitectura y el valor o el desarrollo fenomenológico de la arquitectura es exactamente igual al de la escultura y al espacio relacional de lo escultórico, o hay una fenomenología a lo mejor más específicamente de la arquitectura, porque yo después de darme una vuelta por la escuela probablemente no sepa dónde está la izquierda y la derecha, o sea que tampoco me resuelve todo en la desorientación, ¿no? Sino que a lo mejor habría algo que se escapa y que puede ser lo específicamente arquitectónico, ¿no? Un poco, bueno, ya. ¿Queréis decir algo? Quizá insistir en que es que no te lo vayas a llevar al huerto, porque a él esto es que no le interesa. A él lo que le interesa es la fenomenología de la imagen. ¿O no? Es que eso es lo que, por lo menos lo que, sobre todo, y en todo tu trabajo, es la fenomenología, la de la imagen, es otro espacio, eso no es arquitectónico. Lo que pasa es que la arquitectura entra de una manera
pues como entran otros ingredientes, pero no es el centro. Bueno, existe, María Jesús, pero no lo vas a conseguir. No te lo vas a llevar a Huerta. No, sí es cierto que el libro, esta cuestión es periférica, pero no en este capítulo. O sea, ahí la arquitectura desarrolla todo su potencial y le pasa por encima al minimalismo de los 60. Pero le deja triturado. Es cierto que llegan ahí a través de Remy Zhao, que es un artista muy bueno, que colabora con ellos en muchos proyectos, pero ahí sí que la disciplina arquitectónica, y yo sí creo efectivamente en las disciplinas, o sea, no, las mezclas son muy relativas y justitas, ¿verdad? O sea, los solapamientos no son tantos, pero ahí en ese caso sí que la arquitectura ejerce plenamente como disciplina y de una forma muy irónica rebate las principales cuestiones del minimalismo, principalmente la cuestión del unitarismo. Ese era el juego en ese capítulo en concreto, sí. Otra de las cuestiones edípicas sería la relación con lo científico o con la tecnología. Se expresa en el capítulo del Antropoceno sobre todo. O sea, toda esta gran novedad científica resulta que a lo mejor en los 70 nos la están contando ya, pero hasta que no lo dice un científico no lo aceptamos, porque se ha expulsado a los poetas y solo están los geómetras allí, ¿no? Sí, claro, estaba más que anunciado por Smithson, por ejemplo, que imagino que la cuestión de Google tiene que ver con la escala también, ¿verdad? En Google puedes hacer los zooms y darte cuenta del tamaño que tiene eso en relación al lago, desierto, etcétera, ¿no? Sí, además seguramente tiene toda la razón. Hay un vídeo, Smithson hizo un vídeo de la espiral, ¿no? Sí. Y luego advertir también de los peligros del anacronismo, desde luego, que los has visto tú muy bien, que por cierto es próximo al surrealismo, el anacronismo en muchas ocasiones. En el libro de Didi Berman se dice en algún momento César muerto por un disparo de Browning, como una de las frases surrealistas conocidas, ¿no? La más típica es esa, el encuentro entre un paraguas y una máquina de coser encima de una mesa de disección, ¿no? Pero tiene muchísimos riesgos. Y en escenografías se han dado esas escenografías tan forzadas en el que sin ninguna razón que ayude luego a interpretar mejor esa obra se viste a la gente de una determinada manera o se ofrece un determinado fondo de imagen, escenario, ¿verdad? Sin que colabore luego o sea que es verdad que uno puede meter la pata bien a fondo si se deja llevar por esa aparente libertad que parece ofrecer el anacronismo como método. Porque a mí me sigue gustando mucho el tradicional, el alguien que sabe mucho de algo. No sé, pongamos en Barcelona, por ejemplo, Josep María Rovira con Renacimiento y Barroco. Es una delicia. Pero, claro, hay otras formas, ¿no? De hecho, una no niega la otra, que es otra de las propuestas que me gustan a mí del libro, y es cuando se dice que el diálogo entre modernidad, posmodernidad, contemporaneidad no es algo que esté concluido. Es algo que sigue ahí porque están los tres proyectos. En algún momento pesa más uno, en otro puede pesar más otro, pero están ahí un poco como en un vagón de tren dándose golpes, ¿verdad? Golpes de hombro, pero ahí están. Y desde luego es muy reductora, claro, la visión esa de la modernidad en tanto que derechos humanos y racionalidad. Pero era la gracia justamente para luego llegar con lo posmoderno y dar ahí un buen clash, ¿no? Entre una cosa y la otra. Claro, Bátimo, si no recuerdo mal, es cristiano y se entiende que pueda tener un cierto tipo de visión fundamentalmente optimista, que es la que desde luego ofrece tanto, ¿no?, la reivindicación de los derechos humanos como de un pensamiento racional, pero la modernidad también es el Le Corbusier que arrasa con París. O sea que vamos a ver cómo lo analizamos esto, ¿no? Y incluso insistiendo en esos parámetros que os contaba antes de la conferencia de Ramón anoche, ¿no? O sea, bomba atómica y arquitectura moderna. Ojo, no es cualquier cosa. Quería decir que, o sea, lo que está diciendo Enric ahora mismo,
bueno, para algunos que no son arquitectos, pues es estar, o sea, hablando, quiero decir, intentando hacer una revisión que dentro de la arquitectura está por hacer, o sea, una revisión crítica, eso cuando dicen, ¿no?, que los políticos no toman distancia crítica. Bueno, la historia de la arquitectura, como nos la han contado, y sobre todo desde todos los, bueno, pues popes, como el primero Le Corbusier, pues necesita una revisión. O sea, que es interesante en ese sentido. Yo me había encantado el prólogo, ¿no?, de Ramón Faura, ¿no?, porque, bueno, antes de llegar a leer, bueno, y yo creo que como él dice, tú de una manera más delicada, que también será tu estilo, yo a él no le conozco personalmente, y él de una forma como muy vehemente, pues se está reivindicando que, bueno, está muy bien, o sea, todos le queremos en un momento determinado, pero hay que ser capaces de hacer esa revisión y ver dónde se han dejado cadáveres efectivamente, ¿no? Yo creo que eso es así. A mí hay una cuestión que me parece también que está pasando. Sí, yo creo que ya, si está hablando de la bomba atómica, yo creo que él ya lo tiene superado. Pero aparte de eso, me está pareciendo, a mí me parece que estamos hablando de anacronismo y está muy bien porque yo creo que lo estamos utilizando de una forma muy polisémica, ¿no? O sea que el anacronismo al que yo creo que se refería Almudena, ¿no?, como en escenografía y tal, yo creo, y como tú dices, como método creativo, o sea, como forzamiento del éxito del proyecto, pues quizá yo creo que es lo menos interesante. O sea, a mí me parece que es como, quizá, y yo creo que ahí en tu libro, en el capítulo cuando tú hablas de Aldo Rossi, yo ahí me di cuenta, de hecho lo citas por primera vez, citas la palabra, yo me di cuenta de haber alcanzado una ganancia en entender lo que hizo Rossi. O sea, yo creo que él se encontró en su propia relación con lo histórico, con la ciudad histórica, se encontró, despertó a eso, con ese valor del pasado en el presente, o sea, con esa actualización del pasado en el presente, en sus dibujos, en sus propuestas, aunque a mí personalmente, por ejemplo, su arquitectura no me parece tan brillante, pero desde el punto de vista de su obra gráfica, etcétera, y yo creo que es más eso, es como también redescubrir la obra, lo hecho, a través de, o sea, ese momento en el que tú encuentras en lo presente, en esa imagen presente, te encuentras un pasado renovado. Yo creo que es para mí lo más interesante, porque como aplicación, como metodología, bueno, yo creo que es bastante fácil que que las cosas se tuerzan, ¿no? Eso. Sí, hay un lugar ahí que me gusta mucho, que es llegar a Aldo Rossi poniéndolo al lado de De Chirico y dando la explicación que Hal Foster da de Chirico. Porque no es la habitual en el medio arquitectónico. Incluso tiene poco que ver con su propia producción literaria. En algún momento es hasta contradictorio. La condición estructural de su literatura y esa visión que esa vuelve a ser justamente edípica, la visión que Foster da de Chirico. Pero luego es cierto que las atmósferas de ambos, en tanto que artistas, en tanto que productores de imagen, se pueden poner de lado perfectamente, ¿no? ¿Queréis comentar algo? Tenemos público todavía escuchando, o es muy difícil. Es que creo que ha sido muy intenso, ¿no? Entonces no sé, ¿queréis comentar algo más, Lucila? O cerramos la sesión, nos despedimos. Pues muchas gracias a todos, amigos y desconocidos. Nos vemos en la próxima sesión. Venga, hasta luego.